Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Halil İbrahim Ceyhan fue sorprendido pensando en Esla Turkoglu en medio del rodaje. ¿Qué significa realmente ese susurro? Todavía estás en mi mente. En un giro inesperado que ha encendido las redes sociales y ha sacudido a los fanáticos de las telenovelas turcas, Halil İbrahim Ceyhan fue captado en un momento íntimo y reflexivo durante un descanso en el set de grabación. Lo que parecía ser una pausa rutinaria se transformó en una escena cargada de emociones cuando uno de los miembros del equipo técnico lo escuchó murmurar, "Hala aklımdasın", que en español significa, "Todavía estás en mi mente". La frase, aunque breve, ha levantado una oleada de especulaciones, ya que se sabe que Halil y Esla compartieron una conexión especial durante el tiempo que protagonizaron juntos la popular serie Emanet. Aunque su relación siempre se mantuvo en un plano profesional, los rumores sobre una cercanía emocional entre ambos nunca dejaron de circular. Una fuente del set, que prefirió mantenerse en el anonimato, declaró, "Estábamos todos relajándonos después de una escena bastante intensa, cuando noté que Halil estaba mirando al horizonte, completamente perdido en sus pensamientos. Fue entonces cuando lo escuché decir en voz baja esa frase. Nadie más pareció notarlo, pero para mí fue como si todo el set se hubiera detenido por un instante. Lo que ha desatado aún más el interés del público es el hecho de que Halil ha evitado cuidadosamente hablar de Esla en entrevistas recientes. Sin embargo, cuando fue confrontado por un reportero en un evento, su respuesta dejó mucho que desear. "Hay personas que uno no puede olvidar tan fácilmente", dijo con una leve sonrisa, sin mencionar nombres. Pero ahora, tras este pequeño desliz emocional, todo apunta a que los sentimientos aún están presentes. Los fans de la pareja, conocidos en redes como los Asla Lovers, no han tardado en reaccionar. En Twitter, los hashtags #Halil İbrahim Ceyhan y #Esla Turkoglu volvieron a ser tendencia, con miles de seguidores compartiendo imágenes antiguas de la pareja y videos editados con frases como "El amor verdadero nunca muere". Una fanática llamada Mariana escribió, "Siempre creí que entre ellos había algo especial". Esta frase lo confirma todo. No era solo actuación, era real. Otra usuaria comentó, "No puedo creer que después de tanto tiempo, Halil aún piense en ella. Esto es como una historia de novela, pero en la vida real". Desde que Esla dejó la serie, su carrera ha tomado un rumbo distinto, enfocándose en nuevos proyectos y manteniéndose activa en redes sociales. Aunque no ha reaccionado públicamente a esta reciente noticia, sus seguidores están atentos a cada uno de sus movimientos. Muchos se preguntan si esta revelación podría reabrir una puerta que parecía cerrada. Otros internautas han comenzado a teorizar sobre la posibilidad de una reconciliación, o incluso una nueva colaboración profesional entre Halil İbrahim Ceyhan y Esla Turkoglu. En foros dedicados a series turcas, los debates no han cesado. ¿Y si este susurro no fue casualidad, sino un mensaje dirigido a Esla?, escribió un usuario, sugiriendo que el actor podría estar usando este gesto como una manera discreta de comunicarse con su ex compañera de reparto. Los medios de comunicación tampoco han permanecido indiferentes. Varias revistas de entretenimiento turcas han publicado artículos analizando cada gesto y cada palabra del actor en sus recientes apariciones públicas. En una entrevista radial, un periodista llegó a preguntarle si extrañaba trabajar con Esla. La respuesta de Halil fue evasiva, pero reveladora: "Hay conexiones que trascienden el tiempo y el lugar. Algunas personas dejan una huella que simplemente no se borra". Mientras tanto, en Instagram, los fans han comenzado a revivir los mejores momentos de la pareja en Emanet, publicando clips con música romántica de fondo y citas de amor eterno. Uno de los videos más virales incluye una escena detrás de cámaras en la que Halil y Esla se miran con una complicidad que ha sido interpretada como prueba de una conexión más allá de lo actoral. El revuelo ha sido tal que incluso algunos excompañeros del set se han pronunciado. Una actriz secundaria de la serie comentó en una transmisión en vivo, "Siempre hubo una química increíble entre ellos. Profesionalmente eran impecables, pero había algo más, algo que todos notábamos pero nadie mencionaba". En paralelo, los seguidores han empezado a buscar pistas en las publicaciones recientes de Esla Turkoglu. En una historia de Instagram, la actriz compartió una imagen de un cielo nublado acompañada del texto, "Los recuerdos no siempre se desvanecen con el tiempo". Aunque no mencionó nombres, muchos han interpretado esta publicación como una respuesta indirecta al comentario de Halil. A pesar del entusiasmo del público, hay quienes llaman a la cautela. Algunos críticos argumentan que este tipo de rumores suelen ser alimentados por los medios y los fans, y que no necesariamente reflejan la realidad. "Debemos recordar que son personas con vidas privadas que merecen respeto", dijo un columnista del diario Hürriyet. Sin embargo, la historia no termina ahí.
Un nuevo giro ocurrió cuando se filtraron imágenes de Halil saliendo de una cafetería en Estambul, supuestamente acompañado de una mujer que, a primera vista, parecía ser Esla. Aunque las imágenes no son claras y no se ha confirmado la identidad de la mujer, el rumor ha sido suficiente para alimentar aún más la ilusión de los seguidores. En medio de esta oleada de atención mediática, Halil publicó un mensaje críptico en su cuenta de Twitter: a veces el silencio dice más que 1000 palabras. El mensaje fue interpretado de múltiples formas, desde una confesión velada hasta una declaración de intenciones. Por otro lado, algunos expertos en lenguaje corporal han analizado los últimos videos de Halil para tratar de descifrar su estado emocional. Según una psicóloga invitada a un programa matutino, se nota una cierta melancolía en su mirada, una tristeza contenida que podría estar vinculada a una etapa no resuelta de su vida afectiva. Las teorías continúan multiplicándose. Un popular canal de YouTube dedicado a celebridades turcas publicó un análisis de 40 minutos titulado «Halil y Esla, una historia inconclusa». En el video, se repasan entrevistas pasadas, momentos detrás de cámaras y las declaraciones más recientes, construyendo una narrativa que ha capturado la atención de más de 500.000 de espectadores. Mientras tanto, en TikTok, la etiqueta almohadilla Alslaré Vive ha comenzado a ganar fuerza, con videos que acumulan millones de reproducciones. Algunos fans incluso han comenzado a escribir fanfics imaginando una reunión entre ambos, donde se reencuentran por casualidad en un evento benéfico y redescubren los sentimientos que creían enterrados. A nivel internacional, los fans latinos también se han volcado en esta historia. Páginas como Telenovelas Turcas Latam y Pasión Turca Oficial han dedicado publicaciones especiales, analizando la posibilidad de que esta nueva ola de atención sobre Halil y Esla pueda traducirse en una nueva producción conjunta, esta vez para plataformas internacionales. En una encuesta realizada por una revista digital española, el 73% de los votantes dijo estar absolutamente convencido de que entre Halil y Esla hubo más que una simple amistad. Eran demasiado naturales juntos. Esa química no se puede fingir, comentó una lectora de Buenos Aires. No es la primera vez que una pareja de ficción logra traspasar la pantalla, pero la intensidad del seguimiento que ha generado este caso es realmente extraordinaria. Algunos sociólogos han comenzado a estudiar el fenómeno desde una perspectiva cultural, analizando cómo las relaciones ficticias pueden influir en las emociones reales del público. Y mientras el mundo especula, los protagonistas guardan silencio. O, al menos, lo intentan. Porque en el lenguaje de los gestos, las palabras no siempre son necesarias. A veces, una mirada, una sonrisa o incluso un susurro al viento puede decirlo todo. Quizá nunca sepamos con certeza lo que siente Halil Ibrahim Ceylan en lo más profundo de su corazón. Tal vez Al-Akndasm fue solo una frase espontánea, un pensamiento fugaz atrapado en un momento de vulnerabilidad. O tal vez, fue una confesión sincera, un reflejo de un amor que aún no ha terminado. En cualquier caso, lo que queda claro es que, para muchos, la historia de Halil y Esla no ha concluido. Es un capítulo abierto, una narrativa que sigue viva en la memoria de quienes los vieron brillar juntos. Y mientras haya quienes crean en el amor verdadero, la esperanza seguirá latiendo. Porque, al final, ¿quién no ha tenido a alguien que, a pesar del tiempo, todavía permanece en su mente? ¿Y tú, qué opinas sobre esta inesperada revelación? ¿Crees que aún hay sentimientos entre Halil y Esla? Cuéntanos en los comentarios, queremos saber tu opinión. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna actualización sobre esta historia que, sin duda, aún tiene mucho por revelar.